Juan Antonio es un brillante y flamante doctor en filosofía. Y digo lo de brillante y flamante y no lo digo en plan irónico porque lo digo por conocimiento de causa. Yo he leído su tesis doctoral, la tesis que presentó este año, fue en abril, o en máster, es doctor en filosofía desde el mes de abril, una tesis doctoral de peso sobre Girard, un filósofo francés que todavía está vivo, mayor pero vivo, y su tesis tenía su título de Fenomenología del Desarrollo. La verdad es que es un libro que toca un montón de aspectos, ¿no? Tiene aspectos literarios, sociológicos, psicológicos, filosóficos, por supuesto, históricos, y cada capítulo, cada tema que trata, a su vez podría llevar a muchas otras tesis. Es un libro que realmente está, para empezar, muy bien escrito y tiene una profundidad, un nivel de profundidad que no es habitual en muchas tesis doctorales. Y cuando le propuse si quería participar en este Cineforo, pues lo tuvo muy claro casi desde el principio que quería comentar una película como la que va a comentar hoy, que la escogió. Así es que, pues nada, Juan Antonio, bienvenido y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy amable con la tesis, pero es verdad que ha salido la tesis 460, creo que eran páginas. O sea, que tiene mérito. Está muy bien. Pues, desde el principio que me propuso escoger una película para el ciclo, dado que es un ciclo de cine y política, primero escogí uno de mis directores favoritos, que es Fritz Lang, y claro, la selección ya venía determinada por criterios, digamos, intrínsecamente artísticos, y después también por la idoneidad con la temática del ciclo, ¿no? Una película que se pudiera prestar a establecer un tipo de debate sobre temas políticos, tanto de actualidad como de otras épocas, pero que siempre tiene material como para desarrollar luego en un coloquio que pueda ser fructífero, ¿no? Y por eso me decanté por esta película, M, que bueno, el título original en alemán es M, el asesino entre nosotros, que en castellano se tradujo el vampiro de Düsseldorf. Y bueno, para los que no la conozcáis, es una película de la que el propio Lang se sintió más orgulloso del resultado final, sobre todo porque era con la que había podido trabajar con mayor libertad. Significó además si no recuerdo mal, su primera película sonora, y pasó un poco del estilo grandilocuente y un poco incluso a veces excesivo o barroco de las películas estas que hizo anteriormente, como Metrópolis, como la película de los Nibelungos, La mujer en la luna, a un tipo de película de corte como más intimista y más realista, ¿no? Porque Fritz Lang, que era un gran lector de la prensa, le gustaba mucho documentarse sobre asuntos de actualidad y seguirla continuamente. Quería tratar algo ya más desvinculado de temas fantásticos y mitológicos y centrado en su época, ¿no? En la Alemania del año 31, que precisamente, de ahí una de las virtudes yo creo de la película, porque retrata ese momento de transición de Alemania en la que se va, digamos, desde la República de Weimar, ya estamos a los finales, digamos, hasta la llegada de Hitler al poder, que es el año 33, ¿no? Y estamos en un momento de convulsión muy grande que se puede apreciar luego en todo el desarrollo de la película, ¿no? Porque se palpa entre la masa, entre los individuos, una ansiedad, una especie como de psicosis colectiva que se va desarrollando en la película y que ofrece una especie de radiografía como muy fiel de lo que fue la Alemania de la época. Bueno, hay que decir que el primer tema, digamos, de la película, como se explicita en el título, ¿no? El vampiro de Düsseldorf, el protagonista es un asesino de niñas, y toda la película trata un poco de la investigación policial que se desarrolla para perseguirlo, ¿no? Lo que pasa que, claro, esto siempre tiene ecos de actualidad en cualquier momento, ¿no? Ahora, pues en España vivimos el caso del hombre andaluz que supuestamente asesinaba a sus hijos y demás. Pero me pareció más interesante que eso, me parecía algo el retrato de la sociedad, ¿no? De cómo reacciona, cómo estos crímenes que se van investigando durante toda la película va afectando de una manera o de otra a todas las escalas sociales de Düsseldorf de la época, porque podría ser extrapolable toda Alemania, y cómo todo el mundo va reaccionando de una manera muy determinada ante esa búsqueda, ¿no? De una manera determinada precisamente por lo que decíamos anteriormente, por el grado de ansiedad y de psicosis que se vivía en esa época en Alemania, ¿no? El protagonista, Hans Becker, interpretado por Peter Lorre, como digo, es un asesino de niñas, no estoy destripando nada, se ve desde el principio de la película, para que no lo haya visto, lo contaremos en el final todavía.
Y está inspirado en un personaje concretamente de la época, pero también en varios, porque parece que a finales de la República de Weimar se dieron bastantes situaciones de jóvenes, de chicos jóvenes, ya de 20-30 años, que se dedicaron a asesinar niños y demás. Y el caso más famoso inspiró a la película, aunque realmente el juicio del personaje real, que se llamaba Peter Kürten, que también era de Düsseldorf, el juicio se produjo al mismo tiempo que la película se estaba ya estrenando en los cines, ¿no? Se había inspirado un poco Lang en lo que había ido leyendo sobre esto que decía, ¿no? Pues su afición de leer periódicos, todo lo que fue la investigación y la detención del individuo. Veremos que en la búsqueda del protagonista, del asesino, se produce, digamos, a dos niveles. Una, la búsqueda policial, ¿no? El comisario protagonista, que es el comisario Loman, que para mí es uno de mis personajes fetiche del cine, porque luego vuelve a aparecer en otras películas de Friedland, siempre haciendo el mismo personaje, comisario Loman, que es como muy característico, es como chestertoniano. Cómo va dirigiendo la investigación, con los policías, todo vemos un estilo como documental, ¿no? Cómo se van viendo las pruebas, cómo se analizan, como si fuera casi más un documental que una película de ficción. Y luego la segunda búsqueda paralela a esta se lleva a cabo dirigida por los jefes de los bajos fondos de la ciudad de Düsseldorf, que ven amenazados sus negocios fuera de la ley por la persecución policial del asesino, ¿no? Es decir, como la policía tiene que estar mucho más activa, pues se producen redadas, se producen toda una serie de situaciones que perjudican el negocio, digamos, de los delincuentes de la ciudad, ¿no? Y por tanto ellos llegan a un punto en el que se organizan para detener al asesino antes que la propia policía, y lo consiguen. Pero claro, no por unos motivos, digamos, ambiguos, no por unos motivos éticos o morales de detener a un asesino, sino porque les está perjudicando su libertad, les está perjudicando su negocio, ¿no? Y vemos cómo las dos investigaciones se van entrecruzando, ¿no? De una manera muy interesante a través, sobre todo, del montaje, ¿no? Lo trata de una forma muy interesante. Decíamos que es la primera película sonora de Lang, una de las primeras películas sonoras, estamos hablando del año 31, y Fritz Lang utiliza de forma muy creativa el sonido durante toda la película, ¿no? Vemos como melodía recurrente un fragmento del Virgin de Edvard Grieg, que lo va silbando el protagonista y que también aparece luego de fondo en la música, y es un elemento muy reconocible que tiene una importancia luego en la trama, ¿no? Como veremos al final. Luego también los silbidos, los pitidos de la policía en la calle, los silbidos de los delincuentes que se van avisando unos a otros mientras están realizando la búsqueda, etc., ¿no? Tiene una utilización del sonido que ya se ve que es bastante creativa. Y como punto final de la presentación, luego si acaso ya nos extenderemos en el periodo del coloquio, decir que bueno, el título original, que ya digo, no es El vampiro Düsseldorf, sino El asesino entre nosotros, suscitó toda una serie para que se vea el ambiente de ansiedad y de psicosis de la época, ¿no? Generó determinados malentendidos y perjudicó bastante a Fritz Lang, porque bueno, tuvo problemas para poderla rodar, incluso la película, porque mucha gente, sin saber el contenido de la obra, pensaba que El asesino entre nosotros se refería al Partido Nacional Socialista, y que era como una especie de acusación, una película contraria al Partido Nacional Socialista. Pero luego, cuando descubrieron que el argumento era otro, ya no hubo ninguna traba a la película, se pudo estrenar tranquilamente. Sí tuvo problemas en la siguiente película, El testamento del Dr. Mabuse, que sí, ya es una crítica más directa, pero era curioso como algo que no tenía al principio nada que ver con el Partido Nacional Socialista, el ambiente ya estaba tan caldeado que ya solo el título parecía que delataba como una acusación clara, ¿no? Y no era así de ninguna manera, ¿no? Y bueno, en principio nada más, y por parte. Todo lo de los cambios estos que de repente se pone a hablar en alemán, pero que me decía Arturo, claro, la versión original debe haber algunos fragmentos cortados que no se doblaron y luego salen como incorporados, pero sin porque hay que decir que la primera versión de la película era esta que hemos visto, pero enseguida, después del estreno, a la semana, 2 semanas, se quitó toda la secuencia de esta especie de simulacro de juicio que se hace al final. Y se pasaba directamente a la escena de las madres que van llorando, que creo que dice la madre que tenemos que ir con cuidado con nuestros hijos. Sí, eso es lo último que dice, tener cuidado con nuestros hijos y que de todas maneras no van a resucitar. No, pero se suprimió después la escena de juicio por las implicaciones que podría tener, ¿no? Pero es una de las claves, yo creo que de la película. El discurso. Hemos intentado poner la versión subtitulada,
no hemos podido. Puedo decir que las partes importantes hay una sola, lo otro eran comentarios. Pero Sí. la parte muy importante era donde se está leyendo y se le da la instrucción a los detectives de buscar dónde se escribió. De ahí viene lo de la mesa y lo de la ventana. O sea, había descubierto por el papel Sí. y que era un... Por el contexto se entiende, porque con lo de la mesa, cuando lo ves a él, que en ese momento todavía no se le ha visto el rostro, que está escribiendo el mensaje, hay un primer plano en que ves la rugosidad del papel que está escribiendo sobre la mesa sin Bueno, puedes plantear con tema, o si no te pregunto ahora. Lo que es curioso es que verdaderamente tiene 80 años y como dirían en francés no tiene ni una culpa. Pero es verdaderamente exactamente lo mismo. Y si doblaje se nota más, porque claro, el doblaje al final siempre pues, modifica un poco, ¿no? la original de los actores, pero el sexo de la película, que es eso, prácticamente que sea del año 35. Podría ser lo mismo. Incluso siguiendo la filmografía del propio Lang, es que cuando por ejemplo se va a Estados Unidos, incluso la factura de las películas cambia, también porque estaba sometido a otro tipo de dinámica, de presión de la asociación de actores y demás, está como más estándar el estilo de sus otras películas. En cambio en esta y también en la posterior, en el testamento del Dr. Mabuse, tiene un estilo y una brillantez, un montaje y demás, que es una cosa que he visto ahora, llama mucho la atención. Yo creo que refleja muy bien algo que siempre pasa, es que la sociedad está como incapacitada para reaccionar cuando alguien es un asesino, un psicópata, de niños o de este estilo, ¿no? Es decir, todo el mundo reacciona buscando a ladrones, a vagabundos, no sé, a borrachos, a lugares comunes, pero ninguno de ellos es realmente el delincuente que están buscando, ¿no? Que puede ser un individuo pues, completamente normal, puede ser de la cabeza y demás. Siempre que salen casos así, pues la opinión pública no acaba de entender, ¿no? Cómo protegerse de este tipo de casos. Pero yo te quería preguntar, y esto tiene que ver con la tesis doctoral que presentó Juan Antonio, en la que el chivo expiatorio, ¿no? Es un aspecto muy importante, tanto en las culturas, antropológicamente y demás y tal. Si creéis que sobre ese tema la película ilustra algo, ese tema tiene algo que ver. Sí, en esta película y en la mayoría de las películas de Chris Lang, siempre hay como una especie de culpable o falso culpable, en este caso es un culpable real. Porque un chivo expiatorio no tiene... Se suele entender como un chivo expiatorio la persona, digamos, inocente que, digamos, por decirlo de una manera, pasaba por allí y acaba cargándose con todas las culpas. Pero un chivo expiatorio también puede ser alguien que es parcial o totalmente responsable de lo que se le acusa. Pero la característica es que se le responsabiliza de una cosa mucho más grande todavía. Es decir, en este caso parece que solo va a volver la calma a la ciudad de Düsseldorf hasta que no se le detenga. Y claro, en el caso de los delincuentes, porque así pueden volver a funcionar con el negocio, ¿no? Lo que pensaba es curioso que los juicios más agresivos y más destructivos contra él, que piden la pena de muerte para él, son del grupo del AMPA, ¿no? Son los que en teoría a lo mejor tendrían que ser más benévolos porque ellos también están sometidos, digamos, de alguna manera al código penal, los que en el fondo piden una respuesta más drástica. Y lo que es un hecho histórico, porque además en los códigos no escritos de los delincuentes o no oficiales de los delincuentes dicen que al violador y al psicópata todos los restos de delincuentes tienen la obligación de matarlo en cuanto pueden, ¿no? Por eso en las prisiones al psicópata o al violador lo ponen aparte, porque se sabe que el resto de delincuentes lo van a intentar asesinar en cuanto puedan, ¿no? Eso sigue pasando. Yo creo que lo que se ilustra es el dilema de siempre. No hay justicia. Es decir, los órganos oficiales no tienen el poder de exactamente hacer la justicia, que significa, en este caso, el vox populi es, incluyendo los de aquí, decir, elimina a este señor para siempre de la faz y así, porque va a volver. Sí, por eso es muy interesante la idea de Lang en el contexto en el que está, porque su idea es que no hay una justicia retributiva completamente, es decir, sobre todo en un caso de un asesinato no puedes devolver a la vida, pero aún así tiene que haber una pena, por supuesto, no está planteando, porque a lo mejor la parte final con lo del elemento de la enfermedad del protagonista parece como si se le disculpara, pero en ningún caso, porque se le detiene, pero
el proceso que se tiene que seguir con la detención se precisa en el discurso ahora, creo yo, que tiene que seguir unos parámetros, unas líneas, ¿no? Pero claro, en la época, por lo que decíamos, ¿no? Estaba un momento en el que la sociedad estaba tan convulsionada que pedía como resoluciones drásticas, ¿no? Por eso al final acababan llegando los nazis al poder, ¿no? No se conforman con una justicia llevada de una manera más o menos abstracta y neutra, sino que se busca una especie como de castigo general y mucho más drástico que en una situación que no esté tan convulsionada. Bueno, esa época no ha cambiado nada. No, hoy en día eso digo, puede ser es la extrapolable. misma reacción cuando uno lee la prensa y cuando... Es exactamente una defensa del Estado de Derecho esta película. Claro, Al final defiende el Estado. Es el Estado de El Derecho. abogado borracho está defendiendo La supremacía de la ley defiende, sí. El abogado borracho representa la razón, el orden, etc. Y el juicio de los delincuentes representa como una minoría preocupada por sus privilegios o por dejar de tener los beneficios que obtienen fraudulentamente, manipula también los sentimientos naturales de la gente, ¿no? Que está horrorizada por los crímenes y bueno, pues quieren eliminar el problema, que en el fondo es un problema económico para ellos. Esta es la lectura que yo hago del ciclo, o sea, en el contexto del ciclo de cine político, ¿no? Claro. Es una defensa del Estado de Derecho. O sea, el criminal, que es un criminal que comete crímenes horrendos, el criminal también está sujeto a la ley y está protegido por la ley. La policía lo salva. Claro, porque se iba a producir ahora en el momento final, se iba a producir un linchamiento. Ahí sí que se va a convertir en un chivo expiatorio. En ese momento es la víctima, ¿no? Sí, el chivo expiatorio además por eso se dio un chivo expiatorio, porque si no se llega a inmiscuir la policía y lo acaban asesinando, se habría producido como una especie de purificación, ¿no? Se sentirían como más libres del mal los delincuentes cuando ellos representan también pues, su parte del problema, ¿no? Eso es. Parecería una solución como mágica o ilusa de pretender que con la eliminación del enfermo ya se disolvería todo tipo de maldad, ¿no? Por eso decía yo de las necesidades de resoluciones drásticas que hay en momentos de este estilo, que lo que usted decía puede ser extrapolable a cualquier momento concreto de la historia. Hoy, por ejemplo, podría ser uno, ¿no? Esto, se lea el periódico que se lea o se escucha la radio que se lea, siempre parece que en lugar de un análisis más o menos riguroso de la situación actual, se busca un determinado perfil de chivo expiatorio. En un caso son los banqueros, en otro caso son todos los políticos, en otro caso son los sindicalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como esa tendencia en momentos de convulsión a buscar soluciones drásticas y totalizadoras. Sí, yo también quería comentar a amigo de eso, que se buscan soluciones drásticas y se olvida de la realidad. Y la realidad que él ya representaba en los años 30 y que sigue pasando hoy día es que hay personas que efectivamente padecen esa bipolaridad, esa psicosis, que es una realidad, y cuesta aceptar esa realidad en la sociedad. Y si no se acepta la realidad, no se puede resolver el problema, porque lo que haces es tapar el problema, pero no lo reconoces como es, porque te repugna. Es lo más sencillo, es el acabar con el problema lo antes posible por la vía rápida, pero sigue existiendo, volverá a repetirse. ¿Por qué hay estas personas? Que sigan viéndonos el día. Claro, es un problema que es irresoluble porque siempre habrá, aunque sea mínimo, porcentaje de... ¿Por qué se produce este tipo de, digamos, de personas anómalas? Ese es el problema que yo veo. Porque eso ocurre. Y lo que tiene que hacer la sociedad es apartarlas para que no vuelvan a cometer el crimen. Pero no son efectivamente tan responsables como otra persona que no padezca este problema. No son igualmente responsables. La sociedad lo que tiene que hacer es apartarlas de la vía y encerrarlas de por vida, o al menos hasta que no se esté absolutamente seguro de que no van a volver a repetir un crimen. Pero si no, y analizar qué se ha generado a estas personas. ¿De dónde procede esa Lo que aparecen es complejo, ¿no? Pero bueno, al final de la película, evidentemente, lo que se plantea es que él es un enfermo mental, ¿no? Esas dos voces que oigo que me están hablando y demás, pues conducen a una esquizofrenia, ¿no? Es decir, rasgos paranoides y demás y tal. El problema, claro, evidentemente se trata de un enfermo aquí. El problema es cuando no es un psicótico, pero no un psicópata. El psicópata, consciente y voluntariamente, sin tener voces ni alucinaciones ni demás, tiene o no siente el más mínimo
la más mínima compasión o sentimiento de empatía por sus víctimas, ¿no? Y esos sí que tienen ese tipo de enfermos, psicópatas o sociópatas, tienen ese factor que les hace incomprensibles, ¿no? Y que además no tiene curación. Que claro, aquello de no sentir la más mínima emoción cuando estás estrangulando o degollando o matando a alguien tiene un elemento patológico que es imposible de explicar y que es prácticamente inhumano, ¿no? Claro, desde fuera parece que este individuo está enfermo, no es normal, pero resulta que son perfectamente inteligentes, mienten muy bien, en muchos casos mienten, engañan muy bien y demás, y por supuesto les falta algo humano, pero no tienen ese componente de falta de control sobre sus propios actos, porque sí tienen control. Lo que pasa es que dejan llevar por esa especie de ausencia de empatía que les hace mucho más inhumanos, ¿no? Bueno, ahí sí que la cosa se complica. No es un psicópata, tiene una esquizofrenia pura. Este caso es un Y la psicótico. esquizofrenia se caracteriza por pérdida del sentido de la realidad. Claro, y aquí en la película tenemos a un psicótico. Total. Es más complicado cuando el caso es el de un psicópata. Pero yo creo que hay un poco de contradicción con la película, porque el personaje abona un poco dos vertientes del psicópata y del psicótico, porque es verdad que hay un momento cuando él está en un escaparate comiendo, creo que es una manzana, que ve reflejada a una niña, y tiene ya una reacción como convulsiva, muy controlada, y ahí parecería, ¿no?, que abona una de las tesis. Pero luego, por ejemplo, cómo se regodea con el envío de cartas al periódico, jugando un poco con el gusto que siente. O sea, él ahí no se le ve en absoluto torturado, él disfruta de la situación, sale a la calle tranquilamente, disfruta de su vida cotidiana, ¿no? Parece como si estuviera, o no estuviera claro a lo mejor el perfil del personaje, o estuviera un poco entre estas dos aguas, ¿no? Que por una parte sí que tiene una parte de conciencia, pero por otra parte no. Pero digo, si solo fuera la parte esta incontrolada, no escribiría cartas, digo yo. Toda esta versión de Guillermo Voces la dice él, con lo cual, bueno, Pues lo podemos creer o no. por eso, Claro. Y lo dice en una situación. escribe ya casi también con una serie calculadora que simplemente. Y estos problemas se trasladan a los juicios. Aparece el perito, aparecen psicólogos, psiquiatras, y entre ellos hay informes y conclusiones completamente diferentes a veces, ¿no? Y además cómo lo dramatiza, porque a lo mejor, por eso mi idea es que a lo mejor él lo exagera, como se ve perdido ya en ese momento del juicio, lo dramatiza, y el efecto que tiene entre algunos de los juzgadores, ¿no?, que se sienten como emocionados cuando ven el discurso, que a mí me recuerda mucho el libro de Georges Bataille sobre Gilles de Rais, el asesino francés de la Edad Media, ¿no?, que cuando se le juzgó también tenía un componente como, o sea, se le condenó a muerte, pero había una especie como de piedad extraña entre los que le juzgaban, como si en el fondo tuvieran una cierta afinidad, no sé hasta qué punto calificarla, si moral o de otro tipo, con el juzgado, porque también se defendían unos términos muy melodramáticos, y precisamente esos términos melodramáticos son los que le hacían conectar con la masa que estaba presente en el juicio. Yo creo que es muy importante el tema de los sentimientos en la película. De hecho, cuando se le echa todo el mundo encima, es puro sentimentalismo. Sobre todo cuando ponen a hablar, imagina a las madres que han perdido a sus... Claro. Ahí juega ese es el elemento ya que populismo. Porque él precisamente parece ablandar en un momento determinado, al menos algunos de los presentes, cuando se ponen en este plan melodramático. Pero luego la intervención de la mujer diciendo, apelando a las madres, al sufrimiento de las madres, los que acaba decidiendo al grupo para echarse encima de él, ¿no? Que también me recuerda mucho una de las escenas del principio, cuando la frase esta de que todos pueden ser el asesino, ¿no? Que todo el mundo empieza a ver sospechosos por todas partes, y el pobre viejecito este que de repente lo detienen, el otro que baja por la escalera y dice ¿por qué en lugar de los cartelistas no detenéis al asesino? Le apoyen la palabra el asesino de niñas, es este el asesino de niñas, y se la balanzan encima, ¿no? Hay como la psicosis es tan melodramática que no se espera que se resuelva nada ni que la investigación prospere, sino que es el puro coger en un momento determinado al primer sospechoso y liquidarlo, porque en ese caso también, si no hubiera intervenido la policía, probablemente se habría acabado linchando al que se estaba señalando en ese caso, ¿no? Hay una sentimentalidad muy a flor de piel que busca al culpable de forma como instintiva. Y puede ser diferente lo que sentencia un juzgado popular, por ejemplo, de un juzgado profesional. Esto era como un jurado popular, pero ya Pero en términos más popular. cuantitativos. Ya, pero lo que quiero decir es que, claro, a lo mejor en teoría un juez tiene que ver causas más objetivas, Claro. mientras que a lo mejor un jurado popular. Claro, el crimen hace una semana volvió a ser de actualidad, el crimen de Rocío Bánico, seguro se acordarán, ¿no? Que la acusada estuvo 2 años en la cárcel.
y la condenó un jurado popular con una endeblez de las pruebas que era muy llamativa ya desde el primer momento. Ella estuvo 2 años en la cárcel hasta que se descubrió al culpable, que también no sé si al final se le consideró también un enfermo, porque volvió a cometer otro asesinato, el inglés, Tony King creo que era, porque volvió a cometer otro asesinato, pero también en casos de este tipo precisamente son los menos idóneos para que se establezca un tribunal popular para jugarlo, porque la sentimentalidad está como demasiado exacerbada. Hay un aspecto, aquí se muestra al asesino como compulsivo, pero yo creo igualmente de que ese atracador, o sea, que asalta con violencia, también va a ser reincidente como el asesino. La probabilidad de que cumpla su condena y después regrese a la libertad y se convierte en maestro de escuela o Claro, pero el carterista es el primero que establece como una diferencia cualitativa entre él, que es como un delincuente que lo hace, como él dice, el jefe del grupo de Lampard, que me acuerdo su antes, que lo hacen porque tienen que dar de comer a su familia y demás, mientras que el otro lo hace como por pura maldad, ¿no? Un atentado contra nuestra forma de vida. Entonces tenemos que defender nuestra forma de vida. De todos modos, cualquiera de nosotros preferiríamos encontrarnos con el enguantado que con el... Quiero decir que es verdad que el personaje se nos hace menos antipático que verdaderamente el asesino, ¿no? Es decir, yo si voy por la calle y me encuentro con el señor enguantado, lo que me puede hacer es robarme el bolso, pero el otro, pues eso, me puede matar a maíz con la niña. Quiero decir que no es lo mismo. Vamos, hay una... Sí, pero uno funciona un poco por libre y tal, mientras que el enguantado dirige toda una especie como de engranaje que llega a todas las partes de la sociedad, pero cómo distribuyen a los mendigos, a que controlen de tal calle a tal calle. Y su elegancia. Bueno, sin dejar huellas, ni siquiera reunido con unos ladrones, no deja huellas. Atractivo, entre comillas. Claro, además este actor precisamente lo escogió Land porque resulta que era muy famoso en la Alemania de la época y hacía papeles cómicos y demás, ¿no? Es como cuando Sergio Leone coge a Henry Fonda para hacer el papel de asesino en Hasta que llegó su hora. Coger un tipo de perfil de actor que siempre ha sido como bueno en las películas, más el caso de Henry Fonda con los ojos azules, y cambiarle totalmente el rol que jugaba hasta ese momento, ¿no? Pues un personaje con el que se puede simpatizar gran parte de la audiencia de la Alemania de esa época y convertirlo en el jefe como de la banda criminal, pues ahí despertaba unas contradicciones como que estar a lo mejor en el espectador. Pues hay un detalle que me ha llamado la atención, que seguro a lo mejor es simplemente una tontería o no es casual, ¿no? Pero Peter Lorre, el vampiro de Düsseldorf, es el más sano de la película, es el único que no fuma en ninguna escena. Es el más sano. Todo lo demás está envuelto También el propio Hitler era vegetariano, o sea, era una persona que creo que fumaba, le gustaban los perros, era un artículo de Matías Valles de hace como un año me parece, cogía como 4 baremos para establecer cuál sería el ciudadano postmoderno ideal. Y de los 4 criterios, Hitler cumplía 3. El que no cumplía era el de las bicicletas, pero porque no se sabía si había ninguna fotografía de Hitler en bicicleta, pero si no era el ciudadano prototipo de la modernidad. Porque esto no fumaba, no bebía, era vegetariano, quería los animales, en fin, era un hombre extraño. Una gran sensibilidad pictórica. Sí, es verdad. En todo caso, lo que es preocupante es que la película acaba y no sabemos realmente cómo se denuncia, lo que se va a hacer, cuál va a ser la sentencia de la acusación contra este hombre y que es probable pues, que efectivamente convenza hasta tal punto de declaren psicópatas, psicóticos, etcétera, y que lo que decíamos antes, pues que este señor, como decía el enguantado, que dentro de 10 años esté fuera, porque hay una amnistía, porque dicen que ya está curado, y sabemos todos que son incurables. O sea, que reciben absolutamente todos. Lo que pasa es que al final tendrían que hacer como unos 100 juicios seguidos, porque claro, el número de detenidos que aparecen en la
está todo metido dentro del mismo círculo. No, pero yo veo más el problema que plantea Lourdes es qué pasa luego con este tipo de enfermos esquizoides que si no toman la medicación realmente son peligrosos. ¿Qué alternativa tenemos en la sociedad con ellos? O sea, porque realmente tienen que estar apartados hasta cierto punto, luego se les deja libres y es una cadena, o sea, evidentemente no puedes aplicar, ya no existe la cadena perpetua, no existe el enclaustramiento perpetuo. Y hay un debate todavía encendido entre especialistas sobre lo que llaman la castración química, es decir, someter a este individuo a un tratamiento hormonal o un cóctel de hormonas y demás que le incapacite sexualmente. Y por tanto se influirían sus emociones y por tanto limitaría o rebajaría el impulso sexual, la libido y demás, ¿no? Pero todo eso crea también una polémica, porque hay quien plantea que es una alteración de los derechos también del acusado, ¿no? Es decir, que volvemos al mismo tema, ¿no? O intervienes y entonces tienes en algún momento que recurrir a una opción pues, violenta, ya sea porque lo ejecutas o porque lo sometes a un tratamiento tremendo y demás, o te arriesgas a que vuelves a tener un peligro en la calle. Ya ha pasado, sí, ya ha pasado. Así yo no sé por qué no existe la cadena perpetua. Aquí, cadena perpetua revisable. Aquí no es un violador, es un asesino. Es un asesino. No sabemos qué es. Y yo he oído que la castración química lo que quita es el impulso de violación, pero que no le quita para nada el impulso asesino. Yo es lo que he oído, o sea que por eso tampoco es la solución. Entonces, ha habido algún caso, bueno, hace unos años, de unas violadoras así y demás, que en el juicio estaba diciendo, mirad, o me sometéis a un tratamiento o volveré a poner el mismo, porque yo no me controlo, no soy responsable de una niña, no sé lo que puede pasar. Es decir, que me tenéis que someter a algún tipo de tratamiento. Yo lo que no acabo de ver es la clave política de la película, francamente. No, quiero decir que, trato de ponerme incluso en esta época, y en Alemania, lo que es un poco difícil, pero bueno, tratas de realmente plantear el caso de lo que estamos comentando ahora. Creo que este parece el tema, ¿no? Y luego lo que sí hay, efectivamente, es una descripción extraordinaria de lo que es la sociedad alemana, bueno, en Düsseldorf, pero en fin, que esto es algo realmente impresionante. Sí, ver la estratificación y ver al final como todo el mundo es prácticamente igual, ¿no? Con independencia del nivel en el que se encuentra, ¿no? Y es verdad, en este sentido lo que decías tú, el mensaje, digamos, de la defensa del imperio de la ley es cierto en la película. Y en un contexto tan complicado como el que... Sí, pero claro, pensando por ejemplo en clave nazismo, en clave... francamente... El mensaje era... Claro, no estaba tan marcado, está mucho más marcado en la siguiente, en el testamento del Dr. Mabuse, porque ya ahí, digamos, declaraciones Blanc puso en boca del protagonista, digamos, no del Dr. Mabuse, porque, bueno, que haya visto la película, es como el heredero del Dr. Mabuse, discursos directamente de Hitler o de los nazis, ¿no? Puestos en su boca, era una cosa como mucho más explícita. Aquí está a otro nivel, yo creo que más documentalista, de retrato de una época, de la emocionalidad y visceralidad de una época que busca estas soluciones drásticas a problemas que se pueden solucionar, como decía Carvalho, ¿no? con el imperio de la ley. Sí, pero lo mismo podríamos decir ahora. Es que este es el problema. Yo creo que el elemento de defensa del imperio de la ley, del Estado de Derecho, yo creo que ese elemento es clave y que la prueba es precisamente que da igual, o sea, no sabemos lo que va a pasar en el juicio porque nos da igual. El objetivo de la película, ya se ha cumplido, es que el presunto criminal esté delante de los jueces y no sea linchado por una turba enfurecida, con razón o sin razón, pero que no representa la ley, que no cumple los requisitos formales ni de contenido que requiere un juicio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí se acaba, no hay juicio, o sea, no sabemos en qué acaba el juicio, por eso.
Sí, porque esto Rand lo cuenta, que él en esa época escuchaba incluso en boca de su entonces mujer, que es la co-guionista de la película, curiosamente, de Von Harwood, este tipo de discursos, ¿no? de resoluciones drásticas, de que los problemas se acaban pues o liquidando a los judíos, o liquidando a los capitalistas, que también eran judíos, según tal, no sé qué, y siempre estaba todo como muy, ya en un momento de visceralidad muy acusado, ¿no? Y era una especie como de llamada, una especie de calma legal, por decirlo de una manera, sobre todo al final, ¿no? Tiene enseñanzas la película, porque, o sea, enseñanzas que pueden aprovecharlo, porque es verdad que es muy fácil caer en este momento, tal como están las cosas, el culpable es, o los culpables son estos, ¿no? Y bueno, yo creo que al final el criterio de la ley prevalece, es lo que nos salva de las barbaridades. Sí, y claro, luego al final se ve la diferencia durante la película, más que el montaje en paralelo de las dos investigaciones parece como si fueran lo mismo, ¿no? Porque hay momentos que es muy hábil Lang, como conversaciones que se producen en la mesa de diálogo de los delincuentes continúan en la mesa. Y esto es de las primeras veces he leído que se empezó a hacer en cine, ¿no? Que una escena continúe, una escena con una situación opuesta a la previa, continúe el diálogo que se está dando en la otra. Y lo que decía Arturo, todo el mundo fumando, todo el mundo bebiendo, las películas tendrían que prohibir ya hoy en día. La nube de humo desde luego era agresiva. Sí, ¿no? Y continúa. El propio comisario está... El comisario, yo digo que es un personaje fetiche mío, pero tiene más protagonismo en la segunda. Yo creo que se dio cuenta de las posibilidades del personaje Lang en este y en el testamento del Dr. Mabuse ya tiene un protagonismo absoluto. Pero claro, también está todo el rato con los puritos estos. La primera reunión que no es ni de delincuentes ni de policías, que se van acosando unos amigos, una especie de club, con unas pipas como elaboradísimas y demás. Y ¿cómo se dice esto para los cigarrillos? Las boquillas estas también muy improvisadas. El ritual de chupar el purito, cortarle o caparlo, ¿no? Claro, esta película patrocinada por una marca de tabaco. El asesino personalmente es el más que está un poco gordito para la salida, pero es el único que no fuma. No, es que hoy en día eso es artístico. Hoy en día el malo es el único. Claro, sí. Hace años que solamente fuma el malo. Se le podría haber inculpado y saber quién era precisamente porque es el único que no fuma, ¿no? Ya como que indicaría algún problema. Porque se han encontrado que los pitillos, se la marca... Bueno, sí que lo veo. Es verdad. Sí que fuma. Y en el fantasía va a encender uno y lo tira. Es lo que es verdad. Aquí no se salva ni el final. Pero lo hace de forma escondida, cuando haces el pitillo creo que está detrás como de esa especie de mata que hay al lado del bar. O sea, como que se avergüenza de fumar. En uno de los libros de Gerard que me recomendaste, te hablaba del momento en el que la persona se convierte en masa, a cambio total, porque es una persona, es una, sí, una parte de la masa, ya es un movimiento mimético extraño, y ya te hablaba de tirar la primera piedra cristiana, decía que Jesucristo lo que hace en ese momento es detener el movimiento mimético, impedir que se forme la masa. Aquí curiosamente, o no curiosamente, lo que desencadena es precisamente una cosa emocional y de compasión, piensa en las niñas, tal y pum, ese es el interruptor en el que las personas se convierten en masa, ya desaparece la psicología de la persona y ya va... Sí, la emocionalidad, porque si se plantea en términos de abstracción y neutralidad, es mucho más difícil que se produzca el primer lanzamiento, digamos, hipotético de la piedra. Pero en un contexto emocional, cualquier gesto ya puede ser interpretado como el del primero que se lanza, ¿no? Lo que decía yo antes, las escenas de la calle, en la que cogen al pobre viejecito que simplemente está atendiendo a lo que le dice la niña y se le echa toda la curva encima y cómo ya empiezan sin que haya ninguna prueba, simplemente porque se va prolongando la situación, se va crispando de forma autónoma y empiezan a coger el brazo, empiezan a estirarle, lo rodean todos, le empujan, en fin. Es una dinámica que es puramente emocional y que luego desencadenada es muy difícil de detener porque esto uniformiza a todos los individuos. Yo pienso que hoy en día se puede dar perfectamente este mismo caso. Todo el Oriente Medio y ahí en Tunisia, en todas partes, han hinchado gente porque uno gritó, este era, y... Pero incluso el asesino que no se sabe el presunto que quiere decir,
el padre de estas dos criaturas que se supone. Yo creo que este hombre lo dejan en la calle. Sí. No llega. Incluso he leído que a la familia, por ejemplo, incluso parece que la familia lo ha protegido y demás, no estoy muy seguro, pero parece que la familia tiene dificultades para la convivencia cotidiana, porque claro, todos los vecinos, toda la gente se les echa encima como responsabilidad, se tendrá que cambiar el apellido, porque alguno creo que cuando llama taxis o demás utiliza un apellido falso para que no le reconozcan como es un apellido poco común, pues igual que ahora no hay nadie que se llame Hitler, porque todo el mundo se debe haber cambiado el apellido, ¿no? ¿Cómo? Hay gente Sí. que lo mantiene. Que he visto. No, pero ya digo, esta situación no hay a un nivel tan concreto como el de este año, sino a nivel general se puede dar en un campo de fútbol, por ejemplo. La figura que juega el árbitro en un campo de fútbol, que esto en el fútbol pasa más que en otros deportes y demás, ¿no? Como al menos en España, cómo se focaliza todo con el rival hasta el punto de arrojarle objetos. O al árbitro hay que lincharlo. No sé si se acuerdan de la escena esa famosa de Luis Figo en el campo del Barcelona, que prácticamente luego la pillaron. Prácticamente es una situación de chivo expiatorio, que simplemente lo que había cambiado el club, como había cambiado el club para ir al Barcelona, y le tiraron incluso teléfonos móviles y alguna botella, parece que era parte de... Hay un debate muy importante, que bueno, se ha comentado por encima, es sobre la justicia garantista, que tenemos una justicia garantista. Entonces hay mucha gente que realmente no cree en esta justicia. Tú, por ejemplo, le preguntas a mucha gente, ¿a ti qué te parece la justicia? Sí, pero esto es un poco, yo creo que al nivel que funcionan los medios es un poco arbitrario, porque todo el mundo te dirá que la justicia en España no funciona, y luego resulta que el porcentaje de gente en las cárceles es de los mayores de Europa, y luego, por ejemplo, en otros países, no sé si hay cadena perpetua, pero no se aplica, luego, es decir, la ley española es mucho más dura de lo que muchas veces la sociedad cree. No, pero también porque se funciona a partir de momentos candentes, o sea, se pide justicia cuando ha pasado algo concreto. Ahora con esto, por ejemplo, de los desahucios, ahora todo el mundo que se legisle en caliente sobre un tema porque acaba de suceder ahora una serie de suicidios, ¿no? Tampoco es lo ideal que se legisle en caliente sobre tratos. Lo importante es que se legisle. El problema está en que hasta ahora yo muchas veces he visto los políticos diciendo no hay que legislar en caliente, pasan los años. También, tampoco hay que hacer el otro extremo de dejarlo pasar, pero en España parece que pasa más esto de legislar en caliente y cambiar la ley cuando sucede algún crimen de algún niño, cuando hay suicidios por los desahucios, etc. Ya, pero en clave política lo que yo veo es si la masa popular en sí exige cambios a los políticos en lo que es la justicia. Por ejemplo, por el clamor social ahora se está pidiendo pena perpetua. Sí. ¿Realmente hasta qué punto puede la masa, o sea, el pueblo, los ciudadanos, influir? Hoy en día tiene, yo creo que mayor capacidad de influencia que nunca, porque por ejemplo con medios como Twitter y demás ya se ha influido a nivel popular, por ejemplo, cuando ha habido manifestaciones y demás, de una manera que no habría sido posible sin la utilización de estos medios sociales, ¿no? Porque además en democracias los partidos políticos viven de sus votantes. Sí, son claro, siempre pendientes de un poco de la voluntad popular y se suelen adaptar muchas veces demasiado fácilmente, pero yo creo que sí que tienen capacidad de influencia hoy en día, que no tiene por qué ser bueno, porque ya digo, si está todo sometido siempre a un nivel de sobrealimentación emocional, siempre al final yo creo que se sale perdiendo más que nada. Bueno, Antonio, muchas gracias. Estáis todos invitados ahora